puede ser que personas... Así, ¿no? Un luchador social, podríamos decir. Buenas tardes, Rafael. Bueno, en primer lugar, un agradecimiento por la invitación. Bueno, antes de eso, en realidad, felicitarlos por la iniciativa, digamos. Me parece que impulsar el debate en esta franja es absolutamente necesario porque hoy día hay muchos cantos de sirena, hay mucha parafernalia, hay muchos ilusionistas, hay muchos timadores dentro de la situación política nacional y que intentan de alguna manera, yo diría, introducir una cuña de confusión y de esperanzas falsa o muy riesgosa en el movimiento popular. Entonces creo que una iniciativa en esta franja discusión política me parece a mí muy importante. En segundo lugar, bueno, obviamente agradecer a los compañeros de este Comité de Recuperación de Puerto de Borgoño, que entre paréntesis me emociona bastante, porque bueno, por algunos motivos también he estado cerca de la organización de esto. Y por otro lado también al diario Venceremos. Y tercero, de nuevo mandar un abrazo a los compañeros y compañeras a la compañera Sato y por supuesto a los compañeros de Fundación Sol en realidad. Porque en este mundo donde el pensamiento salta ciertas barreras y empieza a ser relativamente famoso, la seducción del sistema es muy grande. La fuerza de cooptación, en fin, aparecer en la televisión, los pergaminos académicos, en fin, las carreras académicas, en fin, son anzuelos que el sistema larga y que en general, yo diría, la intelectualidad izquierda ha sido bastante permeable a esa cooptación. Y que la Fundación Sol, digamos, recurra, no sé, a los microaportes, recurra a su permanente crítica, yo creo que inclusive un poco más radicalizada, lo que he escuchado otras veces, me parece un tremendo aporte y se ha ganado un lugar, yo creo, en el corazón y en la conciencia de los trabajadores del movimiento popular y del pueblo en general. Así que me parece que eso hay que decirlo porque generalmente nadie reconoce los esfuerzos que significa pensar críticamente, mantener la autonomía y estar alerta a las seducciones y a las cooptaciones que hace el sistema, ¿no? Sobre todo la academia. Bueno, en lo que a mí respecta, lo que yo pretendería hacer aquí sería tocar dos puntos. No sé si podamos tocarlos de manera muy profunda, pero por lo menos lo voy a dejar planteado a nivel de titular. Uno tiene que ver fundamentalmente con la caracterización del momento histórico, que de alguna manera la compañera Sato y también el compañero Fermín, que lo escuché entrecortado, digamos, lo enunciaron. Y en segundo lugar, meterme a lo que podríamos hacer un análisis de periodo para tratar de bajar a la situación chilena en términos de el momento en que estamos viviendo el día a día, digamos, y los desenlaces probables que puede esta cosa tener en los próximos 18, 24 meses. Partamos con el primer punto, la idea del momento histórico, solo a nivel de titulares. En primer lugar, yo quisiera decir que hay tres dimensiones en las cuales uno podría meterse a este tema. El primero sería plantear de que estamos en un momento de crisis, por así decirlo, sistémica mundial, como lo mencionaba la compañera Sato, que la podríamos reducir a una suerte de crisis imperialista también, o interimperialista. Yo creo que efectivamente la disputa por un nuevo orden económico mundial, un nuevo orden social y político que se expresa, no sé, en la crisis de Naciones Unidas, se expresa, ¿no es cierto?, en la casi absoluta autonomía que tiene Israel en el Medio Oriente, qué sé yo, los estados fallidos, qué sé yo, en el corazón de Europa, con lo que fue la guerra de Yugoslavia, la destrucción del Estado, más bien dicho, por parte de la Unión Europea en la guerra de Yugoslavia hace unas décadas atrás. Y la expresión también de la desestructuración de los estados en el Magreb y en el norte de África, efectivamente expresan una suerte de disputa por un nuevo orden económico mundial donde se enfrentan las potencias de Estados Unidos y por otro lado China, por decirlo de alguna manera, pero también está Rusia, está una alianza, ¿no es cierto?, aparece Turquía, está el mismo Irán, en fin, que van conformando como bloques en esta disputa interimperialista como tal. Y digo interimperialista porque creo que efectivamente el comportamiento de China, más allá de que tenga no sé cuántos miles de años de historia, y que
China es efectivamente una conformación semifeudal, digamos. Y fue, y ha tenido siempre esa lógica de imperio interno, y me imagino que aparece frente al resto del mundo hoy día con la necesidad de expandir el proceso de acumulación, que no es sino también una vocación imperialista tradicional. Digamos. Y en ese campo, entonces, este enfrentamiento de Estados Unidos y Rusia, y China, por colocar dos expresiones rápidamente, hay una situación de transición, hay un orden político construido después de la Segunda Guerra Mundial, expresado, no sé, en instituciones económicas como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, instituciones políticas como fue Naciones Unidas y todas sus ramas regionales en términos de la agricultura, la economía, la cuestión educativa, en fin. Todo ese, inclusive hasta el derecho internacional, se triza. Y esa trizadura de ese orden económico mundial todavía no cuaja en una nueva posibilidad de orden. Y ese proceso de transición, de guerras veladas, de guerras múltiples, de estados destruidos, en fin, significan claramente que las burguesías dependientes, sobre todo los países periféricos, efectivamente, que están acostumbradas a anclarse a los modelos de acumulación y a los órdenes políticos que mandan las economías centrales, están en una situación de detente, una situación de tan expectante, ¿no? Inclusive no podría decir que esas burguesías no tienen proyectos de desarrollo, efectivamente, proyectos políticos que puedan ofrecer a sus naciones en esta situación de interregno. Por lo tanto, una situación de crisis, una situación de transición, en que el orden antiguo no termina de desestructurarse en la medida en que no surge también un orden nuevo, político, social y económico mundial. Y ese es un dato de la causa mundial que tenemos que tener presente. La segunda cuestión importante en esta visión más general, ¿okay?, del momento histórico, es que estamos en un momento en que los niveles, las magnitudes, por decirlo de alguna manera, del proceso de acumulación capitalista del capital mundial es de tal magnitud, la escala de acumulación es de tal magnitud, que en realidad, por decirlo de alguna manera, su dinámica alocada, su pulsión permanente por la acumulación, por hacer crecer el capital, por valorizar ese capital, y ya choca con ciertos límites, que también lo mencionaba la compañera Sato, imagino que también Fermín no alcancé a escucharlo bien, choca con ciertos límites y termina generando impactos, yo diría, perversos, mortales, ¿no?, letales, sobre por lo menos 3 dimensiones de la vida humana. Primero, la vida social comunitaria. O sea, lo que hay aquí en realidad es un capital que en lugar de llevar orden, llevar democracia, como en algún momento lo planteó Estados Unidos en su American Way of Life, que exporta al resto del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, llevando democracia y mercado como las instituciones que generaban un orden mundial benigno para los países dependientes, hoy día el imperialismo cada vez que acumula y el capitalismo cada vez que desarrolla su acumulación atenta, destruye los órdenes nacionales, destruye las comunidades, destruye la sociedad y somete a las sociedades nacionales, sean urbanas o rurales, a una suerte de estrés, por así decirlo, sistémico. Entonces hay, qué sé yo, migraciones, imagínense esas masas de campesinos, de trabajadores que cruzan Guatemala, México para llegar a Estados Unidos. O imagínense las masas de trabajadores y pueblo pobre que cruza desde el Magreb o desde el Mediterráneo, ¿no es cierto?, tratando de cruzar todo el mar para llegar a Europa. O cruzando Anatolia para llegar, ¿no es cierto?, a Europa por la parte, ¿no es cierto?, más oriental, por el poniente, digamos. Entonces, por el levante, perdón. Entonces, lo que quiero decir en realidad es que nosotros estamos hoy día con una desestructuración de las formas sociales y las formas comunitarias que se habían construido hasta hoy día, sean capitalistas, sean comunitarias originarias o sean comunitarias de nuevo tipo que habían surgido o típicas del siglo XIX y siglo XX. Lo segundo es que esta escala de acumulación atenta también, y esto todo el mundo lo ha dicho, en realidad contra las posibilidades naturales, ambientales, de reproducción de la vida misma. O sea, se contaminan las aguas, se contaminan los aires, se talan los bosques, ¿okay? Se contribuye al calentamiento global, con los deshielo, se envenenan las tierras, se destruyen las selvas, en fin. Por lo tanto, aquí las bases naturales de posibilidad de reproducción de la vida, evidentemente están siendo devoradas, están siendo devastadas por este capitalismo. ¿Okay? Y eso explica, por supuesto, la desestructuración social que mencionábamos anteriormente de las comunidades urbanas y rurales.
Y tercero, creo que hay también un impacto también letal, porque no solo atenta a la vida humana social o a las bases naturales de la vida, es que también atenta contra, llamémoslo así, contra la inteligencia, contra la capacidad de razón, contra la capacidad de serenidad, de desarrollo intelectual, emotivo, emocional, de la inteligencia humana. Hay una involución cognitiva producto de la contaminación mediática, producto, ¿no es cierto?, del control de la educación, que es basura, del control de la televisión, que envenena y intoxica a nuestros niños y jóvenes, etcétera, ¿okay? Que introduce las pulsiones del consumo, el individualismo, la guerra de unos con otros, etcétera. Por lo tanto, aquí no solo hay una destrucción de las bases naturales o una destrucción de las formas sociales existentes, sino que hay inclusive una penetración en las propias mentes y en el desarrollo cognitivo y emocional de los sujetos. Y eso es una cuestión extremadamente grave porque reconstruir la sociedad en esas condiciones es muy difícil. Esto se resume entonces en esta segunda dimensión que quería plantear del momento histórico actual, en una suerte de el capital tiene una guerra contra la vida. Lo que hoy día existe es evidentemente un atentado a las posibilidades de la vida humana. Y creo que desde ese punto de vista, yo lo he dicho otras veces y lo vuelvo a repetir acá, en realidad la humanidad tiene el derecho a la autodefensa. La humanidad tiene el derecho a autodefenderse de este genocidio que está incurriendo el capital. ¿Ok? Y esa autodefensa significa simplemente la defensa de la vida, que es parar esta forma de concebir la relación o el metabolismo social entre los seres humanos y la naturaleza, ¿ok? Como modo de vida. Y tercero, uno lo podría plantear de esta manera, ¿ok? Esta otra dimensión que sería esta defensa de la vida como una tarea, yo diría, voy a decir, objetiva en realidad. O sea, si uno se planteara el problema de la revolución, uno podría decir objetivamente la revolución está a la orden del día, por una necesidad de autodefensa. Entonces yo creo que aquí la autodefensa opera por lo menos en dos niveles. Voy a colocarlos de manera muy abstracta y muy rápidamente porque no tenemos tiempo. Que sería esta tercera dimensión. Hoy día la lucha contra el capital, la lucha de la humanidad contra la defensa, por la defensa de la vida, es una lucha que tiene que en primer lugar disputar, voy a decirlo así, la soberanía sobre las necesidades. La pregunta es cuáles son las necesidades genuinas que necesitan los seres humanos para poder desarrollar sus talentos, sus capacidades creativas, su capacidad cognitiva, sus capacidades de razonamiento, de enriquecimiento social, etc. Son las necesidades que el capital nos impone y sobre el cual nos obliga, ¿no es cierto?, a consumir permanentemente y a vender un salario o a vender bagatelles en la calle o siendo sectores informales. ¿Cuáles son las necesidades genuinas que el desarrollo? ¿Cuáles son las necesidades de la humanidad en realidad? Y por lo menos uno puede decir que las necesidades de la humanidad no son las necesidades del capital. La necesidad del capital es la acumulación por acumulación, la acumulación abstracta, la acumulación que no tiene sentido desde el punto de vista de la humanidad. Y por lo tanto, la primera tarea en realidad es una lucha potente, efectivamente, por recuperar la soberanía sobre las necesidades. Eso tiene implicancias muy importantes, digamos. La primera implicancia en realidad, y aquí voy a tratar de estirar un poco la cuerda con lo que decía la compañera Sato, desde el punto de vista más estratégico en general. Diría, el problema no es solo disputar la lucha de cuánto vale el trabajo, que es una cuestión discutible el valor del trabajo, sino en realidad hay otro punto previo, que disputar la soberanía sobre las necesidades requiere un pensamiento o una acción más radical, que significa recuperar la soberanía sobre los usos y los fines de los talentos humanos. Es decir, aquí no puede ser que la humanidad tenga capacidad de trabajar, tenga inteligencia y esa inteligencia y el trabajo sea usado por un ajeno, que inclusive produce bajo condiciones que atentan contra la misma posibilidad de vida de quienes portan esa inteligencia y esa capacidad de trabajo. Por lo tanto, la disputa por el valor del trabajo es una disputa, yo diría, a lo mejor táctica en algunos ámbitos, pero la radicalidad frente a la urgencia del genocidio que nos impone el capital hoy día significa soberanía sobre las necesidades. Y eso significa entonces que tenemos que decidir cuánto producimos, qué producimos, para quién producimos, lo que no es sino recuperar la soberanía sobre la vida. Y la soberanía de la vida tiene una dimensión que es la soberanía sobre el ejercicio de la vida, la producción y la reproducción. Ergo, podríamos decir, es una recuperación por el uso y los fines del trabajo. Y esa es una cuestión central. Sobre todo desde el punto de vista de que a lo mejor nosotros no requerimos, frente a la barbarie del capital, un capitalismo más benigno, digamos, o sea, una forma productiva que sea más amigable con la naturaleza,
o que redistribuya mejor la riqueza, o que pague mejor, o mejores salarios. A lo mejor parado en este momento, esta época, y con esta escala de acumulación del capital, requerimos una radicalidad que a lo mejor significa parar el mismo proceso de acumulación de capital. ¿Ok? Significa desacumular en realidad. Significa replantearse radicalmente el orden de las cuestiones hasta como nosotros lo habíamos concebido hasta ahora. No es keynesianismo solo redistributivo, es mucho más radical de eso. No es solo igualdad de derechos entre hombres y mujeres, es también la disolución del patriarcado, ¿okay? Por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Entonces yo diría, desde el punto de vista de la caracterización del momento histórico, creo que estas tres dimensiones nos permiten plantear la situación actual. Estamos en una situación de lucha interimperialista por un nuevo orden económico mundial que no termina de cuajar, y eso tiene en suspenso a las burguesías periféricas dependientes de los diferentes países, de las diferentes naciones dependientes. En segundo lugar, que hay una escala del capital que en su magnitud loca de acumulación termina atentando contra las bases naturales, las bases sociales y las bases cognitivas de la propia vida humana. Y en tercer lugar, que esa propia situación hace aparecer la revolución, ¿ok? Como una necesidad objetiva. Y eso por lo menos tiene dos dimensiones. Recuperar soberanía sobre las necesidades, que significa volver a asumir el control sobre nuestras propias vidas. ¿Y qué concebimos por humanidad? Que no es la humanidad del capital. ¿Ok? Y en segundo lugar, dado que la humanidad tiene talentos productivos, tiene talentos imaginativos, tiene posibilidad de actividad, ¿ok? De construcción del mundo, bueno, tenemos que recuperar también el disputar desde ya, ¿ok? Los fines en que se usa ese talento productivo, que no es sino recuperar la soberanía sobre la vida, y la vida tiene una dimensión de trabajo o productiva. Es el primer punto que yo quisiera plantearle en realidad, que tienen que ver, a mi juicio, de manera importante, con, yo diría, dos temas. Uno, cuestiones más bien de carácter programático, ¿ok? Que tienen que ver con las cuestiones estratégicas, por decirlo de alguna manera, que la izquierda tiene que replantearse. Aquí cuando recordamos, ¿no es cierto?, que se dio el aniversario del MIR, o recordamos, ¿no es cierto?, lo que fue el triunfo de Allende el 4 de septiembre del año 70, lo que hay ahí, sean reformistas o procesos revolucionarios, en realidad es un momento en que el mundo está tratando de reconstruir otro mundo. Está tratando inclusive sobre la base de una cierta evaluación, tal vez no totalmente crítica de lo que había sido el socialismo real, la posibilidad de emancipación. O sea, son los intentos, el siglo XX, por así decirlo, es el gran siglo de los ensayos emancipatorios respecto del orden del capital. Y por lo tanto, en realidad, desde el punto de vista estratégico, nosotros hoy día, puesto, ¿no es cierto?, en la segunda, iniciando ya casi la tercera década del siglo XXI, bueno, tenemos que repensar la emancipación, y creo que algunos de los elementos que he mencionado anteriormente tienen que ver con la emancipación y la estrategia de la emancipación. ¿Okay? Esos son los puntos que he mencionado anteriormente. Y la segunda relación que uno puede hacer de esto que les mencionaba, el momento histórico, es que uno lo puede plantear en términos ya, más bien dicho, de carácter, en un sentido más, llamémoslo así, más táctico. Es decir, de qué manera esa situación mundial, esa situación geopolítica existente, y este carácter del funcionamiento del capital, nos pueden alumbrar o definen algunos problemas de la sociedad chilena, latinoamericana, por supuesto, pero también chilena. Yo aquí lo que, el segundo punto que quería ofrecerle es, bueno, simplemente un análisis más bien de periodo. Y el análisis de periodo lo podríamos utilizar, o explicar, o presentar, yo diría, utilizando dos categorías muy propias del análisis que siempre ha hecho la izquierda revolucionaria en los temas de lo político. Uno es el orden político. ¿Okay? O sea, la hipótesis es que lo que estamos enfrentando, ya lo decían los compañeros y compañeras, es una crisis política. Entonces, desde el punto de vista de ese análisis de la crisis política, una de las categorías es precisamente el orden político. ¿Okay? Ese orden político tiene que ver con un régimen político, con un sistema, una forma en que se relaciona la sociedad, por así decirlo, y el Estado, de tal manera de que sobre la base de consenso o sobre la base de imposiciones
se licúan efectivamente las contradicciones y se permite el funcionamiento de esto. Específicamente una sociedad liberal, el sistema de partidos políticos, que son instituciones estatales, son aquellos, ¿no es cierto?, que captan los conflictos sociales, los procesan, eventualmente los disipan o los transforman en leyes para poder intervenirlo, digamos. Los pueden anticipar inclusive. Por lo tanto, la conexión entre sociedad, por decirlo de alguna manera, entre clase y el Estado, por decirlo de alguna manera simple, bueno, está mediada por este sistema de partidos políticos y las instituciones políticas respectivas, el Parlamento, que soy el gobierno, los órganos descentralizados, de poder local, etcétera, etcétera. Por lo tanto, todo ese sistema político tiene esa función de poder conectar en realidad la política del Estado, o el Estado en realidad, con lo que va pasando y fluyendo en la sociedad claramente cambiando. Bueno, lo que decimos es que lo que hay hoy día es una crisis política, y este orden que había sido establecido desde el año 88-89, producto de la transición, es un orden donde efectivamente se entran en contradicciones que hacen estéril la función del sistema de partidos políticos. Lo que tenemos en evidencia hoy día es que el sistema de partidos políticos y sus instituciones como el Parlamento, inclusive como el propio gobierno, o como otras instituciones de poder local, están absolutamente trizadas. Es decir, no son capaces de resolver las contradicciones porque no están metidos, por así decirlo, en las organizaciones sociales, no están metidos en el pueblo. Los propios partidos de izquierda inclusive ya no tienen las células o las seccionales o las bases que tenían en los movimientos populares. Las mismas organizaciones gremiales, como la CUT, como la NEF y como otras organizaciones, se han cupulizado y por lo tanto la relación con el movimiento de base ha sido bastante disminuida, efectivamente. Y por lo tanto uno podría decir en realidad se genera una suerte de vacío. La sociedad está ebulliente, con contradicciones, movilizaciones de todo tipo, de manera diversa, con diferentes métodos de lucha, etcétera, con múltiples contradicciones, y el sistema político no es capaz de dar cuenta de eso, y queda como aislado, queda como bypaseado frente a esto, como que el Estado se esteriliza desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la maniobra en política respecto de la sociedad. Y por eso entonces cuando sucede esto, lo único que quedan son los poderes fácticos y los poderes, ¿no es cierto?, más duros del Estado. Si el Estado no hace política, lo que hace es represión. Por lo tanto, no es raro, ¿no es cierto?, que en una crisis política el quiebre del orden mediado por el sistema de partidos políticos dé paso a las acciones militares, policíacas de facto. Uno podría decir claramente hoy día, ¿no es cierto?, lo que ha sucedido con el Estado chileno es una situación en que la crisis política está conduciendo cada vez más, o una manifestación, es el carácter policíaco del Estado. Es un Estado que en general reprime bajo diferentes formas. ¿Okay? Más que efectivamente licuar las contradicciones, lograr efectivamente consenso o tener algún grado de legitimidad para poder tratar las contradicciones de la propia sociedad. Por lo tanto, ahí tenemos un primer problema. El régimen político, por decirlo de alguna manera, está agotado, está trizado, no cumple la función que supone debería cumplir una sociedad liberal, burguesa, democrática, como aquella que nos prometieron el año 88-89. Segunda categoría importante en esta cosa de analizar el periodo, entendiendo el periodo como una situación de crisis política, es que ese régimen político es la forma, es el conjunto dispositivo en los cuales se ejerce, se realiza el poder de un bloque en el poder. Es decir, aquí hay un gran acuerdo entre facciones de clase, sectores de clase, qué sé yo, grupos sociales, en fin, que construyen algún tipo de consenso, obligan a otros sectores efectivamente y a través de sus instituciones y el régimen político administran efectivamente el poder y realizan esos consensos. ¿Okay? Y lo que se hace en Chile en el 88-89, sobre la base, ¿no es cierto?, de la negociación de la transición, es precisamente la constitución de un bloque en el poder que administra su poder y licúa las contradicciones de la sociedad, ¿okay? Reprimiendo en algunos casos, y en otros casos, ¿no es cierto?, manteniéndolas a raya o cooptándolas, precisamente a través de un régimen político que fue la Constitución del 80 y esta democracia tecnificada que teníamos. Si nosotros entonces hablamos de que hoy día hay una situación de crisis política, no solo estamos diciendo el régimen está esterilizado, está trizado, sino que también el bloque en el poder, como esa alianza, como esos consensos básicos de las clases dominantes,
está también trizado. Resumo con esto entonces. Si el momento histórico a nivel mundial tenía las dimensiones que les mencionaba antes, como la crisis interimperialista, que es una escala de acumulación que atenta contra las bases de la producción de la vida, y la necesidad de poner a la orden del día la revolución en términos de la disputa de la soberanía sobre la vida y el uso diferente del trabajo, bueno, a nivel local, desde el punto de vista de lo político en general, lo que hay es una crisis del orden, una crisis del régimen político y una trizadura profunda del bloque en el poder. Uno inclusive podría agregarle algunos elementos adicionales que también vale la pena mencionar para ver la profundidad de lo que estamos enfrentando. Aquí no es solo que se agote la Constitución del 80 y la Constitución de Pinochet validada por Lago. No es que se agote, ¿no es cierto?, el bloque en el poder construido por un Benninger, construido por un Insulza, construido, ¿no es cierto?, por un Jarpa y por un Elwin, por aquel golpista, ¿ok?, que fue el primer presidente de la democracia, el que precisamente conspira contra Allende, que justifica el golpe de Pinochet, después el primer presidente de la transición, digamos. Más allá de la crisis, de ese orden que se construye, ese orden transicional, con ese bloque en el poder que es la concertación y después la nueva mayoría, incorporando, ¿no es cierto?, inclusive al Partido Comunista, al gobierno y al Parlamento mucho antes, ¿ok?, e incorporando a las organizaciones gremiales efectivamente a este proceso, de tal manera que controlaban efectivamente los conflictos y los dosificaban, o destruyendo las bases, ¿no es cierto?, lo que fueron los cristianos, las organizaciones cristianas populares de base en un momento determinado, que sustentaron las vías comunes, los comprando juntos, las bolsas de cesante, y todo ese, qué sé yo, las actividades culturales, como las actividades culturales en las poblaciones, en fin, que permitían un cierto tejido social de resistencia popular frente a la transición. Porque todo ese orden en general es el que está en crisis hoy día. Pero se le agregan dos elementos adicionales, creo yo. Uno, que hay dos instituciones clave que han sido señeras en la fundación de esta república, inclusive en la propia colonia. Me refiero a la iglesia y me refiero al ejército. La conquista se hace con la espada y se hace con la cruz. Cuando Colón llega, la imagen que tenemos, ¿no es cierto?, no solo que se baja, ¿no es cierto?, que se vestido de tercio español, digamos, o que hay con una tremenda espada, sino que adicionalmente está la cruz. Y por lo tanto se disciplinan los cuerpos y se disciplinan las mentes. Así se construye el genocidio colonial a partir de la conquista. Ya a nuestros pueblos originarios se les castiga con la espada y se les mete a la matrix de la religión católica, prohibiéndole inclusive, como diría, que ejerzan su propia lengua. ¿Ok? Castigándolo sus cuerpos y sus mentes, obligándolos, por tanto, a creer precisamente en ese Dios único universal. ¿Ok? Por lo tanto, toda la colonia se construye sobre la base de esas dos instituciones. Cuando viene la independencia, ¿ok?, a principios del siglo XIX, bueno, de nuevo aparece la iglesia y aparece, ¿no es cierto?, el ejército. Es el ejército libertador. Es el ejército, ¿no es cierto?, que en una guerra contra los peninsulares lo logra derrotar. ¿Ok? Y adicionalmente es la iglesia, con de mano de Camilo Enrique, ¿ok?, que aparece efectivamente como esa iglesia liberadora, vinculada a la lucha, en el caso chileno, ¿no es cierto?, el movimiento popular chileno y de los chilenos. Y se construye la república, de nuevo con iglesia y con ejército. Y después los tribunales, las escuelas, etcétera. Toda la construcción liberal, digamos. ¿Ok? Bueno, primero oligárquica, no tan liberal, y después, ¿no es cierto?, la lucha contra la oligarquía y la lucha liberal, digamos. Porque la iglesia está ahí, digamos. Hay que laicizar al Estado. Y eso significa, no sé, Arco y Bilbao, ¿no es cierto?, luchando contra el poder de la iglesia en la constitución de la república. La república entonces está fundada sobre la base de esas dos instituciones. Y esas instituciones son hoy día las que están también en crisis. O sea, instituciones de 500 años e instituciones de 200 años de vía republicana están en crisis. El ejército está en crisis. El ejército es un ejército que ha perdido desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de su majestad el poder, su credibilidad, puede tener el control monopólico de las armas, por supuesto. Es un poder que no hay que merecer, por supuesto. Es la columna vertebral del Estado burgués, sin lugar a dudas. Pero no es el ejército que puede convocar, qué sé yo, ese sentido de ser el reservorio de los valores patrios y de la chilenidad. Eso no lo es. Hay generales que roban. Hay generales que evolucionaban autos Audi.
Hay generales, ¿no es cierto?, que han sido acusados de corrupción, que han llevado miles de millones de pesos. ¿Ok? No solo están en las manos de Sanguinetán con Pinochet, sino que adicionalmente, además de genocidas, son efectivamente criminales desde el punto de vista de delitos económicos y estafas. Y es una cuestión muy importante desde el punto de vista, yo diría, de lo que subyace la construcción de la majestad de las instituciones. Bueno, ¿y para qué hablar de la iglesia, digamos? Y de la iglesia pedófila, ¿okay? Los curas, ¿no es cierto?, que inclusive entre las propias clases altas, como Riley, que trabajan en el Colegio de las Cumbres, o Caradima, que se relacionan, ¿no es cierto?, con sectores de la burguesía, y que efectivamente pierden toda capacidad de ser, no sé, referentes morales de un país. La transición se hace bajo la falda de Múcio Fresno. La resistencia y la defensa de los derechos humanos se hace sobre la base, ¿no es cierto?, de la voluntad de